Arrancamos de Magiqueveros la carrera por tercera vez, intento de grabación por problemas de sonido. Resulta si tengo el mando conectado, a decir diferencias, pero si no, no. En ese circuito magnífico de las Artes en Francia, en Le Mans. Hemos inicio de carrera, todos los jugadores, 9 corredores de parte de amigos de Gran Turismo, perdón, amigos de David Gran Turismo. Ojo con Lican, ese adelantamiento tremendo que ha hecho en dos puestos. Hemos ido a la carrera Collegim, Lican en segundo puesto, Kike en tercero. Ojo con Lican, que vuelve a adelantar a Kike sin miramiento. Se mienta en quinto lugar. Todos los coches juntitos, pegados, esa situación peligrosa, peleaguda. Ya Cobra, jugador que se ha unido a la carrera en último lugar, a último de tiempo, tarde, no tiene tiempo para prácticamente nada, quizá una participación casi simbólica. Vemos a Collegin, líder de la carrera por primera vez en este canal de YouTube. Kike, que nos tenemos acostumbrados a estar siempre en primer lugar. Lican, con ese diseño, con ese Sonic diabólico, malévico, verde favorito en los laterales. Ojo con Peñuficus, que han hecho un terrible exterior a Chemita, posiciones en sexta posición. Increíble adelantamiento del jugador español, y cada vez que repito el vídeo luego con más ganas. Y vemos a este jugador que prácticamente en principio está corriendo solo, digamos lo suficientemente alejado del pelotón de circuitos como para decir ojo con ese problemilla. Y es que no se lo saben nuestros amigos telespectadores, que hemos recibido una decena de quejas por parte de los corredores por el coche acerca de un circuito, acerca de un Chevrolet Corvette C4 V8 motor central, un vehículo, palabras textuales de algunos jugadores, imposible de conducir, optando algunos de ellos por añadir. Ojo, había un pequeño toque entre Boquerón y Salsita que aquí le ha arrebatado el cuarto puesto a Boquerón que ha perdido el puesto con Peñuficus y viceversa. Como iba diciendo, vehículo difícil de conducir, en este caso, como por ejemplo Chemita, optando con prácticamente todas las ayudas para menos sobrevivir en ese contacto con este muscle car americano. Ese intento frustrado de Pezuñicus por arrebatar el quinto puesto a jugador argentino. Diseño nuevamente patrocinado por Enterprise Holding, frente a Car. De segundo de penalización con Chemita, y segunda dificultad del día de hoy es carrera de 10 vueltas en Le Mans. Esa facilidad increíble con la que por ejemplo estamos viendo a José de Canarias, con ese diseño que apoya evidentemente a la selección española en este Mundial 2026, con la facilidad que los corredores se están viendo penalizados a la hora de salirse un pelín de pista. Ojo, primer percance de la tarde. Pezuñicus ha tenido un percance, seguramente creo con él mismo, a salirse de pista. No creo que veamos la repetición. Posicionándose en último puesto desde el sexto que estaba hasta el octavo. Vemos aquí que en cuarto lugar, jugador, como venía diciendo, acostumbradísimos que los tenía de por lo menos del vídeo anterior, a optar las primeras posiciones con ese diseño de amarillo sencillo pero chillón, a bordo del vehículo de Lican de Licántropo, este jugador con orígenes venezolanos, afincado en Madrid, luchando a muerte con ese vehículo, casi cruzando de dirección y saliendo de la curva un pelín más lento de la cuenta. Diseño llamativo, la parque bonito y original, el de Lican, con ese diseño de Sonic, los laterales en el capó. En segundo lugar, damas y caballeros, preparado y gran intención sobre todo. Ojo, seguramente Kike se lleve una penalización por esa salida de pista. Efectivamente, medio segundo para Kike.
sin contar y sin olvidar el magnífico, original y seguro diseño de Chemita, ¿no? Con ese maravilloso amarillo y blanco y negro que nos recuerda en ese calco a la perfección del Chevrolet C5 de la IMSA GT, si no me equivoco, vehículo con el cual los hombres, ¿no? Los niños, mejor dicho, de mi generación del 92, 95, 94, 90, gocemos durante horas, ¿no? En el Gran Turismo 4, vehículo que en mi caso no conduje demasiado, pero es un vehículo difícil de conducir. Como difícil de conducir es este mismo, digamos el bisnieto, ¿no? de ese coche, el único Corvette con motor central, adorado por muchos y criticado por otros, apodándolos como o bien el Corvette más deportivo de la historia o el Corvette más feo de todos ellos. Un segundo de penalización nada más y nada menos para nuestro amigo y nuestro compañero Quique, cuyo vehículo estamos en el interior a más de 270 km/h hasta reducir esta primera marcha 80. A estela de salsita, el señor David, que nos ostenta el tercer puesto dentro de ese podio. Repetimos, Cologim, no sé si lo digo bien, Lican y Salsita, seguido por Quique, con ese casi intacto diseño, si no fuese por ese difusor trasero, diseño que no ha tocado el jugador español. Y Salsita en tercer lugar, dándonos lo que nos viene acostumbrándonos a dar y a recibir, que son diseños además variopintos y coloridos, siendo uno de los diseños, como en el caso del Evo Final del 2010, si no me equivoco, de la carrera anterior. Ojo, porque a causa de esa penalización, Boquerón obtiene el cuarto lugar. Boquerón, que viene en este caso, al igual que Lican, a por todas, listos para quitarle el mando, ¿no? Y para quitarle ese monopolio a los jugadores que ganan siempre, demostrando que todos tenemos las mismas oportunidades. Todos tenemos... No, mentira, para nada. Es obvio y está visto que los mejores son los mejores. En este caso, el único jugador que está diciendo lo contrario y apoyando mi teoría es Lican, que venía de las carreras anteriores en séptimo y octavo lugar, por algunos otros motivos, errores, mala coordinación de estrategias, pero en este caso, ojo, vuelta rápida para Lican, 3:51, demostrando desde Madrid que todos los jugadores somos, mejor dicho, son igual de buenos. Teoría que a lo mejor, ojo, porque aquí que se atreve a hacer un interior a Boquerón que se resiste sin respetar los rangos. Boquerón, mismo jugador que viene ostentando las carreras anteriores de los últimos puestos, ahora se ve con fuerzas. Y las fuerzas se debe a que, por ejemplo, aquí vemos, independientemente del tipo de neumático y de la gasolina que tenga Quique, vemos que Quique, a no ser de una ayuda, la de contravolante, porque seguramente está utilizando volante en su setup de e-racing, no está utilizando el control de estabilidad que sí que utiliza, por ejemplo, Boquerón, que es el jugador del cantino de frente, si no me equivoco, Josechu y el de Canarias, y Chemita en el sexto puesto, ¿verdad? Eso no significa que los jugadores sean mejores y peores, simplemente estamos hablando de que algunos juegan con alguna otra, cada juega con sus propias habilidades, ¿verdad? Con su propia forma de conducir, sobre todo va a tratarse de un vehículo tan difícil de manejar. Ojo, lo que estaba diciendo, el coche suba directamente recto sin quizá hacer intentos de frenar. Según escuchamos en la radio, se está ahora mismo José Chu se está cagando en el padre, la madre y los abuelos de todo lo que tiene que ver con Chevrolet y con Corvette.
a una horita antes del partido de España-Argentina, damas y caballeros, en el momento que estamos grabando este vídeo. Vemos a Josechu blandir esos colores rojo y amarillos, honor de la roja. Reyes de Europa ponen el dorsal izquierdo, mientras que Pezuñiku, vehículo que estamos en su interior, con más de 290, 300 km por hora, descendiendo esa fatídica curva que mucho le cuesta una descalificación por echarse demasiado a la izquierda y cruzar esa línea blanca de la izquierda de manera con una perfección propia de un cirujano. Pezuñikus sale de esa curva al igual que Cobra. Recordemos, repito, participación del jugador español casi simbólica, porque no ha tenido tiempo, repito, ni siquiera probar el coche en pista. Gozando de un diseño que funciona en todos los coches, ¿verdad? Negro, rojo y gris, y utilizando ese alerón, el más grande de los alerones, no como este alerón, si no me equivoco, Pezuñikus, Boquerón y hay un jugador más, que son los únicos 3 jugadores que están utilizando ese tipo de alerón. A bordo del Lykan, damas y caballeros, decidido en esta carrera a demostrar de qué pasa está hecho. Cologin con ese azul, no sabe describir, al parecer, si no me falla la vista, con un coche un pelín más ensanchado, quizás uno de los pocos jugadores que cuenta con ensanche de carrocería. Y de inmediato vemos como el ambiente se tensa y parece que la tensión se puede cortar con el filo de una navaja al esperar por primera vez, a lo que sería el vehículo que entra en boxes por primera vez. Salsita perdiendo el puesto con Semita y con Josechu, perdiendo el puesto también con Pezuñikus, y también a Cobra 73, cual ni siquiera creo que ha entrado en boxes. Exactamente, ese equipo blanco y amarillo, como ese Salsita. Repetimos, ¿no? Y perdón por hacer tanto hincapié, diseño único, ¿verdad? Azules de todo tipo, dorados, grises, el dorado de las llantas. Número 81, Cobra, justo ahora empieza a salir de boxes. Mientras tanto, en la paz, en la tranquilidad, en la lejanía, ¿no?, del liderazgo, vuelta rápida para Lykan, ojo, 351, cosa que no habíamos nombrado antes, pero por desgracia, pese a que Lykan va volando, parece ser que en este tramo de la cuarta vuelta de la carrera, en esta fantástica y crucemos los dedos, nunca fatídica carrera en Le Mans, la cuarta vuelta, damas y caballeros, Lykan se está alejando, o mejor dicho, Collegin se está alejando cada vez más de Lykan, estableciéndose como líder absoluto del evento. Tomar con hilando fino esa curva Lykan. Vamos a Boquerón. Creo que Boquerón es la primera vez que ostenta el tercer puesto en la historia de su participación en este magnífico equipo, siendo perseguido desde atrás como un lobo a su presa. Ovo es huevo en portugués. Quique. A pique de tocar el culo a Boquerón, por desgracia, ese segundo y medio. Penalización a causa de salirse un pelín más de la cuenta de
esas líneas determinando el límite de ese circuito urbano hacia el césped. Por desgracia Boquerón se aleja un pelín más de la cuenta, pero seguramente por desgracia no por mucho tiempo, ¿verdad? Ya que por ejemplo estamos viendo en el interior del vehículo de Boquerón, el vehículo del jugador alicantino, recién le entra la reserva para salir de nuevo y volver a entrar. Ese balance, ¿no? Ese movimiento de la gasolina haciendo moverse para arriba y para abajo el flotador del tanque. Y ojo, porque ese pitido significa que Colo Kim, el jugador que lidera la carrera ya de GT, entra en boxes. La primera vez que entra este piloto de boxes, la primera vez que entra Lican y la primera vez que entra Boquerón desde Alicante a la que viene siendo casi la quinta vuelta. Oportunidad que no desecha Quique, damas y caballeros, para de nuevo coronarse pues líder de la carrera. Con el silencio se palpa, perdón. Ojo, porque Boquerón creo que ha optado por no cambiar neumáticos. Ojo, porque Boquerón ha optado por no cambiar neumáticos. Vemos cómo sale Colo Kim exactamente en primer lugar, y Boquerón sale después exactamente por haber ahorrándose ese par de segundos quizás por no cambiar neumáticos. Lican lo hace después de Boquerón por haber cambiado de neumáticos. Chemita también cambió de neumáticos, que en principio sería lo natural, pero Boquerón, contrario a esa estrategia, que cree vencedora, lo hace usando neumáticos duros reciclados de las últimas 5 vueltas, damas y caballeros. Para la quinta vuelta sale Josechu de Gran Canaria. Disfrutando seguramente de ese refresco Firgas, de ese refresco Clipper, de ese agua con gas Firgas, ¿verdad? De ese cochino de Guayadeque, manjares de la vida que con nadie comparte, y sobre todo, y menos aún, con Login, perdón si me equivoco de decir el nombre, y Quique, que a partir de la quinta vuelta destacan desde ya su rivalidad deportiva y absolutamente sana por ese primer lugar. En tercer lugar Boquerón, cuarto lugar Lican, quinto lugar para Salsita, Chemita sexto lugar con ese fantástico diseño del Corvette, séptimo lugar Josechu, jugador que recordemos que viene luchando como muchos otros con el coche. Cobra 73 volando a la pista, va de 290 km/h. Y por último Pezuñico, jugador que si bien según si la memoria no me falla había estado desempeñando una clasificación notablemente buena, ahora por desgracia está en último lugar. Pero vaya, como me decía un amigo mío al principio de esta retransmisión televisiva, la carrera de resistencia a más de 10 vueltas, sobre todo tratándose de Le Mans, lo que menos cuenta es en qué posición estás, ¿verdad? Pudiéndose revertir en esta especie de carambola deportiva desde el último puesto hasta el primero y viceversa. Como se sale un pelín más una vez más de pista Josechu. El pobre se ve que le está pasando fatal. Seguramente el motivo sea porque Canarias y Estados Unidos no se llevan nada bien. La culpa seguramente la tiene Trump. A borde de Quique, la primera vez que entre en boxes, damas y caballeros, como nos viene enseñando este jugador español, el jugador que más acierta, ¿no? Experto en ese ahorro de combustible, en ese setup de ahorro de combustible, en esa estrategia, ¿verdad? 5 vueltas en la que ha desempeñado una participación como siempre brillante, y Colagin, que al parecer, al menos desde perspectiva parece, está intentando raspar esos segundos, esas milésimas
sin ser descalificado o penalizado, intentando hacerse de nuevo con ese ansiado primer puesto. Boquerón, que en principio no es peligro para ese primer puesto. Lican persiguiendo a Boquerón desde cerca. Efectivamente, Coloquín se coloca, valga redundancia, si es que la hay, en primer puesto, mientras Boquerón debe tercero. Magnífica su participación, y no es porque sea yo. Se coloca en segundo puesto por primera vez en su participación en este equipo. Tercer lugar para Lican, para el licántropo del equipo. Y ojo, porque Lican, que está luchando por ese cuarto puesto. Ojo, ¿qué ha pasado? Vale, tenemos accidente, tenemos nuevo percance. Vamos a ver la repetición porque no lo hemos perdido. Lican, que viene luchando con ese cuarto puesto. Kike, que ha sido antes que él. Kike con la derecha. Lican se va largo, pierde tracción. Una de las ruedas ha tocado césped, arena. Vamos a ver la repetición una vez más del anterior. Y pierde el control quizá, y Lican ha optado al lugar de... No, es que en principio tiene lugar, venía más rápido y podía adelantar. O sea, no es que haya sido una decisión mal tomada, ni que se haya venido arriba el jugador venezolano, simplemente haciendo hincapié de nuevo, ¿no? Un vehículo difícil de controlar, incluso con todas las ayudas. Si no me equivoco, Lican no las tiene todas. Creo que es un jugador que utiliza volante y no mando. Y a 32 grados de Alicante vamos a morir. Sexta vuelta de este fantástico, porque es fantástico y fatídico. Circuito fantástico porque es Le Mans y el Laserte y punto, y fatídico porque en realidad, no sé si recuerdan, ese circuito se ha cobrado la vida de más de una decena de... Ojo, porque Chemita levanta el pie al lugar de recuperar ese cuarto puesto, mejor dicho, de hacerse con ese cuarto puesto hacia Salsita. Buen acto, ¿no? De un jugador limpio, ¿verdad? Y respetuoso. Y medio segundo, el pobre Josécho, que va de penalización a penalización. Como voy diciendo, circuito que le ha costado la vida a decenas de pilotos reales, ¿no? Ya le ha quedado los 20, 30 y 40, si no me equivoco. De todas formas, es una información que me estoy sacando de la manga. Y es un circuito urbano, como bien comprobamos en la línea de la carretera, que hay que tener en cuenta, ¿no? Que hay que respetar. Vamos a adelantar un pelín la carrera para que el vídeo no se extienda demasiado. Hacia la vuelta número 7, Coloquín sigue primer puesto liderando que era. Boquerón sigue, para la sorpresa de todos, en segundo lugar, con ese prácticamente neumáticos que no ha cambiado, ojo, en perfecto estado. Seguramente se trate o bien de su conducción casi perfecta o de las ayudas, o de ambas. Tercer lugar para Kike, que viene a pelo, ¿no? Casi a pelo, si no fuese por esa ayuda del contravolante, casi a pelo, con ese vehículo a ras de suelo, amarillo, un color que no le puede dar mejor a este coche, incluso con el alerón de fábrica. Mejor sector 0.35, quien va volando decidido, damas y caballeros, a quitarle no solamente el segundo puesto a Boquerón, sino a hacerse con el primer lugar. Ojo, porque vuelta a repetir Chemita intentando hacerse con el quinto puesto. Vemos que vuelve a soltar el pie, vemos que vuelve a levantar el pie a más de 280 km/h. Esta vez no la entendido bien. La primera vez entiendo que soltar el pie porque estaba en el principio de curva, pero esta vez, no sé si por respeto, no sé si por estrategia, Chemita tendrá sus motivos y seguramente lo veremos al final de la carrera. Vemos a Cobra y a Pezuñicos entrando con neumáticos blandos en el caso de Cobra, y de competición dura en el caso de Pezuñicos, entrando en el mismo
lugar. Ojo, porque Pezuñicos entra con duros y con 57 litros de combustible. Prácticamente con los neumáticos nuevos. Pezuñicos, no sé yo si se ha confundido o bien está utilizando una estrategia que ni siquiera yo puedo llegar a entender, que seguramente sea lo que esté ocurriendo, ¿verdad? Seguramente Pezuñicos lo que quiere hacer es entrar en boxe por última vez, cambiar a neumáticos blandos y dejar de ahorrar las últimas 4 vueltas para intentar escalar, ¿no? en esa lucha de puestos. Ojalá a Pezuñicos les sirva esa estrategia. De momento, la estrategia de Kolegin, Bocarón, Quique y Josechu, que recordemos venía de los últimos puestos y de luchar con el coche, sí que les ha funcionado, por lo menos a la vuelta número 7. Boquerón, jugador del Cantino, que no ha tenido ningún percance, al igual que Kolegin y al igual que Quique, un par de ellos sin importancia. Y adelantando hasta la vuelta número 8, vemos que la cuestión cambia, ¿no? Vemos que Kolegin entra a boxes por segunda o tercera vez. Vemos que Chemita aprovecha para ponerse en segundo puesto. Quique liderando la carrera, como siempre nos tenía acostumbrados. Boquerón, que esta vez sin cambio de neumáticos a duros, competición duros, increíble. Yo hubiese puesto una competición blandos. Ahora el que opta por no cambiar de neumáticos es Josechu, ojo, porque tiene los duros casi nuevos. Y damas y caballeros, esta es el punto de inflexión de la carrera. Todo lo que hagan aquí los corredores es lo que va a decidirse, ¿no? Vamos a Salsita desde el número 7, ¿verdad? Salir de boxes. Jugador que venía dándonos podios o primeros 5 puestos en las últimas carreras. Y como íbamos diciendo, ¿no? Basta con cambiar. Ojo con Cobra. Vale, menos mal que no había toque ninguno. Vamos a ver la repetición que ha pasado, porque Cobra en esa lucha, quizá por hacerse con el 7º puesto o defenderse de Pezuñicos, ha tenido el problema que ha tenido varios jugadores, ¿verdad? Que es venir más rápido de la cuenta, írsele un pelín el culo, tocar un pelín el césped a la tierra, y el Corvette no perdona, señores. Vaya, no perdona. Si se te pasa con cualquier coche a más de 150 km por hora, seguramente te pasará lo mismo, ¿no? Etapa estable de la carrera, a menos desde la plaza número 3 al número 6, coches separados de al menos mínimo 2 segundos y medio, según mis cálculos no me falla. Vuelta más rápida de Josechu, 3.52. Vuelta más rápida de Salsita, 3.55. Bastante lejos de la vuelta rápida de 3.49 de Quique. Recordemos que le ha arrebatado la vuelta rápida, si no me equivoco, de 3.52, ¿verdad? De Lican, que venía arrasando las primeras vueltas de la carrera. Vamos a dar repetición porque creo que no hemos perdido algún que otro detalle importante. Y resulta, es que si en esta carrera hemos gozado de pocos adelantamientos o pocas luchas entre puestos, si nos perdemos adelantamiento de Kolegin a Chemita, sería para ahorcarnos, ¿verdad? Vemos a Kolegin siendo mucho más rápido de la curva, Chemita lo más deportivamente por esa parte hacia la derecha, por un jugador más rápido, o por lo menos más rápido en ese momento. Y así cuando se corona Kolegin en segundo lugar, Chemita que si bien la ha dejado pasar, ahí se mantiene en su tercer lugar en ese podio, que ojalá le dure
las próximas 2 vueltas. Sin embargo, fijándonos bien en el tanque, ese tanque de combustible, por desgracia, va a estar obligado a parar en esta vuelta. Y con todas las ayudas posibles se libra cualquier corredor inexperimentado en que le pase la trasera el Chevrolet Corvette. Vemos a Licam en cuarto lugar, sin intenciones seguramente de cambiar, y a Boquerón con prácticamente los neumáticos y el combustible necesarios para terminar la carrera sin parar en boxes. Ese diseño de Quique, que da la sensación que es el vehículo más bajo de toda la parrilla. Vemos que Chemita entra en boxes, como lo veníamos diciendo. Kolegim definitivamente se quita de encima el tercer puesto para colocarse en el segundo. Ojo con Lican. Ojo con Lican, porque entra de nuevo en boxes y le brindan el tercer puesto, bendita suerte, a Boquerón, quien se coloca de manera insofacta, ¿no?, raudo y veloz en el podio a una vuelta de terminar la carrera, señores y señores. Josechu, quien se niega a cambiar sus neumáticos al 50% de vida útil, adelantando a Chemite y a Lican. Y Lican, quien hace su última parada con medio segundo, perdón, de penalización, usando de nuevo neumáticos de compuesto blando y no llenando el tanque para no perder demasiado tiempo. Me atreveré a decir, señores y señoras, sin temor, sin mucho temor a equivocarme, que a una vuelta, a no ser que pase algo extraordinario, así se presentarían los 5 primeros puestos de la carrera de hoy, de esta tarde. Recordemos, en Le Mans, Francia, el circuito de la Sarthe, 9 vueltas de 10, carrera de resistencia, podríamos decir, entre el equipo de amigos de David y Gran Turismo, en ese fantástico, alabado y obviado Corvette C4 de 2020. La situación está así: Quique liderando la carrera, segundo lugar para Colin, intentando por todos los medios llegar a Quique, seguramente. Boquerón en tercer lugar por primera vez seguramente en su vida. Cuarto lugar para Josechu, que venía sufriendo desde los últimos puestos y por fin merecido, aunque sufriendo también los neumáticos, en cuarto puesto. Y Chemita, quinto puesto, cerrando ese grupo de 5 primeros corredores con Lican, con ese fantástico y currado, ¿no?, diseño, seguramente diseño que le ha costado seguramente más de 2 horas al jugador venezolano. Con Sajita en séptimo lugar, rodando más que rápido. Y a mí me gustaría saber este intento de Kolegim de intentar exactamente, de intentar hacerse con el primer puesto, ¿no? Kolegim veíamos que venía liderando este piloto exactamente la mayor parte de la carrera, hasta que ha tenido que parar en boxes. Y Quique, quien, recordemos, tiene una capacidad superior, todo mejor, todo se ha dicho, al resto de jugadores en ahorrar no solamente combustible sino neumáticos. Y vemos Kolegim está intentando todo lo rápido posible, más de lo que puede,
más de lo que debe. Ojo, vuelta rápida, 3.44, increíble. Va volando como un cohete, va volando como un pepino, va volando como un F-44. Vemos que saca la tercera a pasear, la trasera, perdón. Digamos que puede ser que esté sobrelimitado. Está llevando al límite este coche. Que recordemos que no es un coche de competición, ¿eh? Ojo. Oh, menuda salvada del jugador español. Vamos a ver en repetición qué ha pasado. Vemos como quizá venía un pelín sobrado de velocidad. Ha cogido la trazada, pero la trasera la ha sacado a pasear sin querer, obviamente. Ha tocado pasear un pelín. Ha tocado un pelín la hierba. Se ha librado de una... se ha librado de un impacto con la mediana. Con ese quitamientos a la derecha. Increíble, ¿no? Pero desgraciadamente ese susto, ¿no? Quizá le ha separado medio segundo o un segundo de el señor Quique. Objeto, ¿no? Target, como dirían allá los americanos, del jugador español. A última vuelta, perdón, a última vuelta, perdone, a última vuelta, damas y caballeros. A Boquerón, alejado del pelotón que va liderando la carrera y alejado del pelotón que va a partir del tercer lugar para abajo. Participación increíblemente increíble para lo que viene siendo este chico, sin un accidente, sin ningún susto, sin tan siquiera ninguna penalización, poniendo en bien alto ese verde y negro de Enterprise, Polyphony y Gran Turismo PlayStation, con esas banderas ondeantes españoles y retrovisores, aunque más español que Josécho ninguno. En ese cuarto lugar, con esos neumáticos, ojo, demostrando la pericia del volante a esas dos manos de ese volante de Alcántara. Semita de quinto lugar, muy estable es la participación de este jugador. Jugador que se ha metido siempre a partir de la quinta posición para arriba, si no recuerdo mal, ha logrado estar en segunda posición. Indican que, como en toda la carrera, como si fuese un lobo, como si fuese un monstruo, como si fuese un ojo que he escuchado un chirriar de neumático propio de un susto. Ojalá no sea de Cologin, que va a punto de tocarle el culito a Quique. Ojo, le saca pasar otra vez el culo, toca césped y esta vez no lo controla, evitando una increíble las manos de este piloto. Que increíble porque si bien ha perdido el control del coche, con ese juego de volante increíble, ha salvado por segunda vez el tener un accidente, ha salvado por segunda vez el tener una bandera amarilla y quizá una bandera roja. Fíjese lo cerquita que estaba, increíble lo cerquita que estaba. Si bien por desgracia, ¿no? Collegim se va a tener que acostumbrar, que conformar con el segundo puesto. Quique, como siempre, olé, ¿no? Chapó. La pregunta nace: ¿qué hubiese pasado si Collegim no hubiese sufrido esos dos sustos, esos dos percances? ¿Qué hubiese pasado si ese Corvette no le hubiese tendido esa trampa? Quizá cuestión de las artes de Le Mans, del circuito, o quizá cuestión de sus nervios, ¿no? Ese ansia de ir más rápido. Pase lo que pase, damas y caballeros, por segunda vez en el canal de YouTube y por vez número 24ª seguramente mínimo, vamos a cruzar ese Corvette amarillo, recordándonos un poquito al Yellowbird de Roof. Fuerte el aplauso para Quique, sí señor, terminando la carrera por atrás de Colin, que ha estado cerquísima de plantarle la cara al Kaiser de ADGT.
Y ojo porque Boquerón de Alicante, jugador de nivel medio, ¿verdad? Nuevo en el equipo, con ese diseño de lo más currado, en un color que no falla nunca, ¿no? Negro y verde, cuya participación ha sido la mejor hasta ahora. Tercer lugar, podio por primera vez, fuerte el aplauso. Tercer puesto totalmente conseguido y merecido, sí señor. Al igual que Joséchu que venía desde últimas posiciones, ese remontaje, esa pericia en quitarse pilotos de encima, es lo mejor que sabe hacer este señor de Canarias. Increíble, con ese Corvette rojo España, rojo La Roja, rojo nacional, Lican, sí señor. Y ojo porque si mientras se queda sin gasolina, cruza la meta sin gasolina en sexta. Si hubiese pasado 3 segundos más, hubiese perdido la posición en cosa para la gasolina. Increíble el cruzar la meta sin gasolina, ¿eh? Salsita, que cruza la posición en séptimo lugar, igual de merecida esa participación del piloto español. Y más sincera enhorabuena para los primeros 7 pilotos en cruzar la meta. Y digo primeros 7 pilotos porque todavía Pezuñico no lo ha hecho. Ojo porque todavía, pese a que estamos a lo último ya del final, ¿no? De aquí ya, para dormir, cucha, café, colacao y en la cama. Pero antes, ojo, nada está dicho. Penalización de medio segundo para Cobra, penúltima vuelta. Y Pezuñicos, que parece que le ha echado 5 euros en la gasolinera para irse a la playa. Y no sabemos si va a volver a la casa, incluso con medio segundo de penalización. Crucemos los dedos para que Pezuñicos no tengan que levantar el suyo y tengan que cruzar la meta haciendo autostop. Desde el equipo de Pezuñicos descansan y suspiran cuando Samas y Queveros cruza la meta con gasolina en octavo lugar. Bravísimo esa estrategia, esa conducción perfecta, limpia. Pezuñicos, quien creo que no ha tenido ningún solo percance. Y por último Cobra, ¿no? Que repetimos, Cobra, que ha estado por estar, ¿verdad? No ha tenido tiempo para nada y seguramente si hubiese tenido tiempo no hubiese demostrado un resultado mejor. Damas y caballeros, así queda la parrilla. Muchas gracias por estar ahí. Un saludito y hasta la próxima.